Hay poder en Jesús. En este momento paso por aquí para dejarte con esta palabra de parte de Dios. En todos estos días he venido escuchando a muchas personas, entre ellos hasta profetas, evangelistas, decir que viene una hambruna, que viene una hambruna. No descartamos de que Dios haya usado a esos siervos. Y estoy viendo que la iglesia está muy preocupada por esto que se está hablando, que se está diciendo. Y hay un miedo, y hay un pánico, hay una desesperación. Y el Espíritu de Dios trataba conmigo y me decía que la iglesia no puede primeramente desesperarse ni entrar en pánico por esta cosa. Porque todo el que le es fiel a Dios, Dios no lo va a desamparar. Todo el que tema a Dios de verdad, no de la boca para afuera, Dios no lo va a desamparar. Todo el que respeta a Dios y se ha sometido a Dios de verdad, jamás Dios lo va a desamparar. El Señor trataba conmigo y me decía que la iglesia lo primero que debe de hacer no es preocuparse por esto, por guardar alimentos, por guardar agua, por guardar aquello. Eso está en segundo lugar. Lo primero, así dice el Espíritu Santo, que debe de hacer la iglesia, es humillarnos delante de Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón a Dios por la vida de hipocresía que hemos vivido, pedirle perdón a Dios por los pecados ocultos que tenemos o que tiene mucha gente. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es convertirnos y arrepentirnos de nuevo, pedirle a Dios que nos perdone por el pecado de chismografía, por el pecado de levianismo que están cometiendo mucha gente aún dentro que dicen ser cristianos. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido, por la doble vida que hemos vivido por años, por la hipocresía, pecado de adulterio, gente que están cometiendo adulterio, que nadie lo sabe, pero que Dios lo sabe. Gente que son mentirosos, que viven cometiendo pecados de mentira a diario. Gente que viven calumniando a otros por las redes sociales, levantando procesos terribles a hombres de Dios. Eso lo primero que hay que hacer es arrepentirse, arrepentirnos. Gente que tiene que arrepentirse porque en un momento determinado, aún siendo cristianos, consultaron a una bruja, consultaron a un brujo. Gente que lo primero que tienen que hacer es arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón a gente que ellos mintieron, a gente que ellos estafaron, a gente que ellos les robaron, a gente que ellos dañaron, a gente que ellos prácticamente le quitaron lo que era de ellos. La iglesia lo que tiene que hacer es volver a la oración, volver al altar, volver al ayuno, volver a orar con lágrimas, con gemidos. La iglesia lo que tiene que hacer, entre ellos los pastores, es volvernos a Dios, preparar la iglesia en una santidad plena por dentro y por fuera, para que cuando se manifieste el rapto nos vayamos con el Señor, o el arrebatamiento. La iglesia lo que tiene que preocuparse es por estar bien delante de Dios, por confesar su pecado que por años estamos cometiendo delante de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, humillarnos, no preocuparnos, porque ahora hay unos videos que están por ahí, y eso es, viene hambruna, ay, y la gente asustado, viene hambruna, hay que guardar lata, hay que guardar esto, hay que guardar. No digo que no venga, pero la preocupación número uno que debe de haber en usted es confesar su pecado, pedirle perdón a Dios, humillarnos delante de Dios y vivir una vida recta y justa delante de Dios. Eso es lo primero. Y volvernos a Dios de verdad.